Buenas tardes, ¿cómo estamos por acá? Buenas tardes, ¿todo bien este profe? Todo en orden, gracias a Dios. Bienvenidos. Líderes, te pido disculpas por el pequeño retraso de hoy, pero gracias a Dios ya estamos por acá. Vamos a informarle a los demás que ya estamos por acá. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada? Todo bien. Estuve viendo las entregas sobre la unidad 1 y 2. Todavía no he trabajado todo lo entregado, pero así vamos, 16 de 27, o sea que realmente espero que se puedan integrar los que todavía no lo han hecho, para así lograr un mejor quórum. Entonces, los que no hagan entrega en los próximos días, aunque no hayan participado, por ejemplo, si podemos visualizar por acá, hay algunos participantes que todavía no han accedido. Esto que dices nunca, nunca, son participantes que nunca han accedido a la plataforma desde el inicio del curso. Entonces, si conoce a alguna de estas personas, es importante que accedan a la mayor brevedad posible, pues luego de la primera semana, el sistema, esas personas que no han accedido a la plataforma, lo suspende. Bien, entonces luego no van a poder visualizar su curso. Si luego quieren integrarse en la tercera semana, no van a poder hacer. Entonces, es muy importante que si conoce a alguna de estas personas, que le indique que debe acceder a la plataforma a la mayor brevedad posible. Entonces, vamos a avanzar, señores, con el contenido de esta semana. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana ya empezamos a ver, la semana pasada fue más de lo que fueron las tablas estáticas, las tablas dinámicas, cosas que ya ustedes habían visto anteriormente. Bien, ya para esta semana, en la cual se habilitó el pasado lunes, vamos a ver la parte de consolidación de datos. En esta unidad vamos a ver tanto consolidación de datos de varias hojas dentro del mismo libro. Porque tiene que reunirse con toda la semana. Y también vamos a trabajar, así hay alguien con micrófono abierto, ok. Y también vamos a trabajar consolidación de datos desde libros diferentes. Bien, diferentes libros, queremos consolidar esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Si vamos accediendo a la guía por acá, van a poder identificar que en la misma se trabaja con específicamente esos casos. Consolidar datos, Microsoft Query e importar datos desde un archivo de texto en Excel. Sucede que muchas veces cuando queremos llevar información desde un sistema a Excel, puede darse la situación de que ese sistema no exporte los datos en un formato nativo de Excel, dígase un XLS o un libro de Excel. Bien. Entonces, en estos escenarios puede que ese sistema de tercero, de otro proveedor, nos importe unos datos de un formato que no sea fácilmente leíble para Excel. Entonces, en este escenario, lo que buscamos precisamente es poder acá importar esos archivos y que Excel pueda identificar los diferentes delimitadores o separadores de columnas. Lo vamos a ver un ratito. Bien, entonces ya por acá se empieza a definir la parte de consolidación de datos dentro del mismo libro en hojas diferentes, cómo se va a hacer. El proceso se muestra por acá, al igual que luego cómo hacerlo con Microsoft Query. Bien, que es la herramienta que vamos a utilizar para consolidar diferentes libros en uno solo. La información de diferentes libros en uno solo.
Esta guía yo la desarrollé hasta Excel 2016. Entre 2016 y el Office 365, que es la versión actual, luego del 2016 surgió el 2019 y luego el 365. Han habido algunos cambios. En esta unidad se notan cambios significativos en la última actividad, que es la de importar los archivos de texto. Aquí debajo, en el 3.3, importar archivos de texto, van a notar que el asistente para importar dichos archivos cambia significativamente. Ya el nuevo asistente tiene muchas opciones adicionales que realmente tienen mucho valor agregado. Entonces, ya saben que los que tengan de 2016 a 2010, la versión de su Excel, van a verlo como se muestra acá. Y lo que tengan 2019 y 365 lo van a visualizar como lo vamos a estar mostrando en nuestro encuentro grabado. Pues acá yo tengo el Excel 2010, el 365, perdón. Entonces, si vemos las actividades prácticas que van a ir realizando, igual por acá tienen el contenido audiovisual de apoyo, que lo pueden seguir paso a paso. Tenemos uno para cada actividad, uno para consolidar, uno para importar los delimitadores, los archivos de texto, y otro para ver el tema del Microsoft Query. Entonces, en cuanto a las actividades, son estas tres que están acá, las que vamos a estar trabajando en la unidad 3. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo unidad 3 y 4. Perdón, 4, sí. Lo que pasa es que aquí hay como un error, creo. Vamos a ver qué pasó acá. Oh, sí, 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 sí. Hay un error en los números. Este es 1 y 2. Esto aquí es 3 y 4. Esto yo lo ajusto un poquito más tarde. Pero estamos viendo ahora mismo la unidad 3 y ya en la unidad 4 la vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, estas tres actividades ustedes tienen que entregarla en esta unidad 3 y para ello, para realizarla, deben descargar este material que tenemos acá que va a ser sus insumos para realizar la actividad. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama precios, le doy un clic y lo descargo. Tengo uno que se llama producto, le doy un clic y lo descargo. Y tengo uno que se llama datos de ejemplo. Si le doy un clic, van a notar como el navegador trata de abrir la información. Pero aquí hay algunos símbolos que el navegador no logra leerlo correctamente. Por ende, esta no es la forma correcta para yo descargar ese tercer archivo. Bien, ese tercer archivo para yo descargarlo, que es este en datos de ejemplo, porque tiene un formato diferente. Es un formato de texto. Voy a hacer clic derecho sobre él, guardar enlace como, y acá voy a indicar dónde yo lo quiero descargar. Miren que aquí me dice que es un tipo de archivo TXT. Se recomienda que los materiales que estamos descargando, que van a ser de insumo, lo guarden en una carpeta en el escritorio. Bien, guárdenlo en una carpeta en el escritorio, pues hay algunas de las herramientas que vamos a utilizar que si tienen mucho nivel de profundidad a nivel de carpeta, dentro de carpeta, dentro de carpeta, puede que no funcione igual. Bien, entonces es muy importante guardarlo en el escritorio. Entonces, una vez ya tenemos estas informaciones por acá, vamos a ir a nuestro escritorio. Acá tengo ejemplo query y aquí tengo mis archivos. ¿Bien? Ya eso lo tenemos por ahí guardadito y según vayamos avanzando en las actividades, nos va a ir pidiendo que ejecutemos uno u otro. Entonces, si bajamos la actividad 1, la actividad 1 está, lo que se le pide a ustedes aquí es consolidar las diferentes hojas que tiene este documento en una hoja nueva. Por ejemplo, aquí nos dice que genere una base de datos que contenga estos registros. En este escenario ya nosotros le suministramos estos registros. Acá tenemos la base de datos. Bien. Son ventas realizadas por países.
Y aquí se pide que, utilizando la función consolidar, deben consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Aquí esto puede ser, cuando ustedes le dicen aquí más, se dice hoja 5 porque ya tenemos 1, 2, 3 y 4 hojas. Si usted quiere aquí cambiar el nombre, lo puede hacer, eso es opcional. Realmente para mí es indistinto esa parte. Bien. Entonces la idea básicamente es nosotros concatenar toda esta información y que, por ejemplo, va a haber un solo República Dominicana que en cada mes se va a mostrar la información. Coincidencialmente, en este escenario tenemos, en el caso de República Dominicana, todos están en el primero, ¿verdad? Pero si se fijan en el caso de Panamá, tenemos aquí en julio Panamá en segunda posición, agosto tenemos Panamá en tercera posición y en septiembre Panamá en segunda posición. Nosotros poder hacer este copy-paste, por ejemplo, yo copiar República Dominicana en esta hoja nueva, colocarlo acá, las ventas que él hizo en enero, la venta que él hizo en julio, en agosto, en septiembre, eso yo hacerlo manualmente es una labor titánica, ¿bien? Lo que se busca con esta función es que ella, cuando vaya aquí, por ejemplo, buscando Haití, ya tiene aquí el dato de Haití, y si en agosto Haití está en la posición 5 por acá, o 10 o 15, él debe buscar esa información y traerlo y colocarlo acá en la siguiente posición. Bien. Entonces, eso es lo que hace en este caso concatenar. En este escenario, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos aquí. Vamos a ir al menú datos. Y acá vamos a ir a la opción de consolidar. Consolidar es esta opción que tenemos aquí arriba en herramientas de datos. Nosotros en intermedio, en Excel intermedio, estuvimos viendo las opciones de validación de datos, ¿se acuerdan? Entonces, en este escenario vamos a trabajar con consolidar. En consolidar me dice, ok, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar los valores. Aquí vas a colocar la referencia. Por ejemplo, aquí yo le digo examinar, si lo quiero hacer directamente desde un archivo. Pero en este caso, como ya tengo aquí los diferentes libros, puedo dirigirme a ese libro, seleccionar esa referencia, que es el rango de datos que contiene el libro. Le digo agregar y miren cómo él aquí se me va agregando. De esta manera yo puedo tener también, por ejemplo, el mes de agosto. Selecciono por acá, lo agrego, voy a septiembre, selecciono por acá, lo agrego también. Luego me dice que si quiero utilizar los rótulos de la fila superior, o sea, esta que está aquí arriba con el país y en este caso el mes, y la columna de la izquierda que representa los nombres de los países. Bien. Entonces, una vez ya yo tengo este escenario montado, presiono aceptar. Y entonces, ya por acá vamos a visualizar cómo él fue buscando entre cada una de las hojas y colocando en su posición las diferentes ventas. Entonces, si aquí en julio Panamá vendió 215,000, aquí lo tengo en julio 215,000. Si en agosto Panamá vendió 23,000, 234,000, si lo busco acá, 234,000. Bien. Entonces, ese es el objetivo en esta primera actividad. Consolidar la información de estas 3 hojas y que sin importar en la posición en donde esté, él lo coloque acá de una manera visible que yo pueda visualizar esos 3 meses. Podemos tener sistema en la empresa que me genere un reporte mensual, pero quizás que no nos genere un reporte de este tipo, entonces yo puedo hacer un consolidado de los diferentes reportes que ya tengo disponibles. Bien, entonces ese es el primer paso. Datos, consolidar. Para la segunda actividad, en esta segunda actividad tenemos, como les indiqué anteriormente, la consolidación de varios libros. Nos pide que debemos descargar los libros requeridos, en este caso productos y precios. Y utilizando la función MSQuery deben consolidar las informaciones de los libros en un nuevo libro llamado MSQuery.
Si se fijan acá, debe contener código de producto, nombre y precio. Y guardarlo como ejercicio 4. Aquí yo tengo la hoja de MS Query en la cual voy a colocar la información. Y antes de acceder a empezar a trabajar con este punto, me gusta mostrar los libros que hemos descargado previamente. En el libro de producto tenemos un identificador y tenemos el nombre del producto. Esto asumiendo que, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto para la empresa. Ese proyecto va dirigido a un grupo específico de clientes, por ejemplo. Es algo innovador, no se ha hecho anteriormente en la empresa. Y por ende, cuando me dirijo al área de tecnología para hacer como un análisis, un estudio del mercado y demás, le pido un sinnúmero de informaciones en reportes que tecnología no lo tiene en un único reporte. Entonces, tecnología puede decirme, bueno, mira, yo en mi base de datos tengo estos datos y tengo en otro reporte la otra parte de los datos que me está solicitando. ¿Qué podemos hacer en ese escenario? Entonces, podemos consolidar ambos reportes en uno solo que contenga toda la información que se está necesitando. En las tablas de los sistemas nunca están todos los datos en una única hoja, en una única tabla. Siempre van a encontrar identificadores que van a enlazar un ID de un nombre de un producto con un ID con un precio de un producto. Entonces, ya de esta manera yo puedo hacer que la consulta de información sea mucho más ágil. Bien, y por esa razón es que se ve de esa manera. Entonces aquí yo tengo un 25061, que en este lado del nombre del producto representa arroz, y un 25061, que en el lado del precio representa justamente ese valor. Entonces, habiendo visto esto, volvemos nuevamente a las instrucciones. Aquí me pide que debo tener 3 columnas: código del producto, nombre del producto y precio del producto. No necesariamente ese código o esos nombres de producto deben estar en la misma posición. Bien, en este escenario, en el caso del ejemplo, coinciden. Pero yo puedo tener, por ejemplo, el ID 25061 en el nombre del producto en la posición 1 y el ID 25061 en el precio del producto en la posición 50. Y el trabajo del consolidado es precisamente ir buscando este producto, producto por producto, en el estado de precio, y cuando lo encuentre, entonces cargar ese precio y ponerlo al lado del nombre del producto. Bien. Entonces, en este escenario vamos a utilizar Microsoft Query. El Microsoft Query se utiliza a través del menú Datos, Obtener datos. Y aquí vamos a ir a la opción, aquí estamos dentro de el menú que permite importar cualquier información de sistemas externos de Excel. Bien, yo puedo importar información de cualquier sistema, conectar con base de datos y demás. Pero en el caso en particular que estamos trabajando, vamos a ir de otras fuentes y acá tengo de Microsoft Query. Bien. Vuelvo atrás. Datos, obtener datos de otras fuentes de Microsoft Query. Presiono acá, me va a aparecer este asistente y le voy a decir que son archivos de Excel lo que voy a utilizar. Le digo aceptar. Va a durar un ratito acá para cargar. Vamos a ver, parece que no lo hizo correctamente. Microsoft Query, Excel, aceptar. Aquí vamos a seleccionar el archivo, que es en Edward, dijimos que es en el desktop, ¿verdad? Que es el escritorio. Y tengo ejemplos de query. Y voy a cargar el primero, que es el producto. ¿Bien? Y lo tengo, el producto. Muy importante, señores. Si cuando ustedes vengan acá, si antes de mostrarle estos datos, se lo presenta en blanco y le dice un error que le falta la tabla, por ejemplo, aquí en opciones, yo voy a quitar este cotejo de tabla del sistema. Bien, que en algunas ocasiones las personas que nunca han utilizado esta herramienta no trae esto cotejado y les da ese error. Precisamente se muestra de ese lado en blanco. Vamos a hacerlo nuevamente para que así ustedes puedan visualizar ese error.
Bien. De otras fuentes, Microsoft Query, Excel File, aceptar. Aquí le voy a indicar que va a ser un escritorio, ejemplo query. Miren cómo me dice acá. El origen de los datos no contiene tablas visibles. Bien. Si les da ese error, pues simplemente ustedes presionar aceptar. Aquí le aparece en blanco, ¿lo ven? Y aquí yo le digo que me incluya las tablas del sistema y cuando le doy a aceptar, aquí aparece. Entonces, eso para que no se asusten y lo tengan pendiente. Entonces, aquí puedo visualizar las tablas que deseo incluir en la consulta y cuáles son las tablas que ya están en la consulta. Yo voy a colocar la hoja 1, que es la que tiene la información. Las demás hojas no tienen información. Aquí él va a mostrar el ID del producto y el nombre del producto. Ya por acá me dice si quiero filtrar en base a un ID o en base a un nombre específico. Si quiero ordenar la información, ya sea ascendente o descendente. Y acá, ¿qué quiero hacer con la información? Si la quiero devolver a Excel o la quiero ver o modificar en Microsoft Word. Si yo devuelvo la información a Excel, simplemente se va a abrir el archivo de producto con el código que lo representa. Entonces, para eso simplemente hubiese abierto el archivo y ya era todo. Entonces, en este escenario vamos a seleccionar ver datos o modificar consulta en Microsoft Word. Y le decimos finalizar y él nos va a enviar a Microsoft Query, que es la herramienta con la cual vamos a terminar de hacer el concatenado de la información. Por ejemplo, si se fijan aquí, ya yo tengo esta primera tabla que tiene estas dos columnas. Bien, si quiero asignar aquí la tabla que contiene los precios, puedo venir aquí donde dice tabla y decirle aquí agregar tablas. Y acá voy a seleccionar la siguiente, que es la del precio. Miren aquí donde me aparece la tabla, precio y producto. Y muy importante que los datos estén en la columna de el escritorio, ¿bien? En una carpeta acá. Entonces, ya aquí yo tengo las dos tablas, pero no tengo un enlace en esas tablas. O sea, no se comunican entre sí. Para yo enlazarla, entonces vuelvo nuevamente a tabla. Y si se fijan, opciones que yo tenía apagada, como las uniones, ya hoy se encienden, pues ya tenemos más de una tabla dentro del query. Bien, dentro del Microsoft Query. Entonces aquí yo puedo indicarle si quiero que se incluya solamente los registros de hoja 1 y de hoja 1 símbolo de peso. O sea, estos nombres es lo que le está haciendo referencia. Donde hoja 1 símbolo de peso y el ID del producto sean igual al ID del producto de la otra hoja. Bien, o sea, si yo le digo aquí agregar, miren aquí cómo se me agregó ese enlace. Pero también puedo aquí agregar otro enlace, por ejemplo, como este. Agregar, pero vamos a quitar este primero. Aquí está. Incluir. Un momentito que lo hice de donde no, desde donde no era. Vamos a colocarlo acá. Incluir los valores de hoja 1, que es esta que está acá. Mira aquí el símbolo de abajo, de hoja 1. Y solo los registros de hoja símbolo de peso donde ID y producto son iguales. Le digo aquí agregar. Mira aquí donde se me agrega la sintaxis. Y cuando le digo cerrar, ya aquí tengo el enlace, mírenlo acá, entre las dos tablas. Ya una vez con este enlace, entonces puedo venir acá y seleccionar el precio, el cual se me va a mostrar acá. ¿Qué pasa? Esa información está en el Microsoft Query. Aquí yo puedo, señores, crear un mapa de enlaces de diferentes tablas. Bien, si yo tengo una base de datos inmensa y quiero relacionarla y quiero extraer información en un orden específico que se me sea solicitado, sin mayor complejidad, puedo hacerlo con ese tipo de funciones. Si quiero retornar la información ya a Excel, entonces puedo venir aquí a Archivo, devolver los datos a Excel
Y aquí me indica que si lo quiero en una tabla o en un gráfico dinámico, una tabla dinámica y dónde quiero insertar esos datos. Le digo aceptar y ya aquí yo tengo los datos que cumplen con el requisito que en este caso me hizo la instrucción, que debe tener aquí las 3 columnas con los diferentes datos. Bien, esa actividad la vamos a ir guardando y la vamos a ir colocando en las diferentes actividades acá de la unidad. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo visto hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Buenas tardes, maestro. ¿Verdad que usted va a subir el video, la clase? Sí, señor, claro. Eso, Ok, está eso va bien. de orden. Siempre Claro, lo subimos. ahí está la duda cubierta ahí. Ah, no, perfecto, perfecto. Esa es la idea. Entonces, líderes, vamos a ver entonces el tercer ejercicio de la unidad 3, ¿eh? Nos queda uno de la unidad 4 que lo vamos a ver también. Entonces, por acá tenemos el datos de ejemplo, ¿bien? Presten mucha atención a este punto que es bien interesante. Nos pide descargar el archivo datos de ejemplo, ya mostramos cómo descargarlo, y nos dice luego que utilizando la opción de importar el archivo de texto, identificar el separador y realizar la importación de los datos situados en el archivo datos de ejemplo. Luego debemos colocarlo en hoja 2, igualar el documento y enviar. Si vemos ese documento, miren el documento acá, datos de ejemplo. Básicamente lo que él tiene son los datos. Un sistema nos generó estos datos y nosotros debemos colocarlos en columnas separadas. Si se fijan en este escenario, aquí yo tengo una columna que está separada por una I comercial. Acá tengo otra columna separada por una I comercial, separada por una I comercial. Entonces yo podría identificar que el separador entre una columna y otra es ese símbolo de la I comercial. Si yo quisiera llevar esto a Excel, separado por columnas, ese es el trabajo que vamos a mostrar ahora cómo hacer. Entonces, para hacer esto, me posiciono aquí en la hoja 2. Voy al menú datos, obtener datos, desde un archivo. Bien, aquí vemos los diferentes tipos de archivos que yo puedo importar. En mi caso voy a tomar un archivo de texto o separado por coma. El asistente me va a pedir que yo haga la selección del archivo. Y hasta acá el asistente va a ser muy similar al que hemos visto anteriormente en la guía. Mira aquí cómo se muestra la información. Aquí yo le voy a presionar transformar datos. Acá tengo los diferentes datos y aquí es donde tenemos las diferencias. ¿Bien? Si vemos, por ejemplo, por acá, bueno, ya la guía la cerré, pero si la abrimos nuevamente por acá, van a notar la gran diferencia que hay entre uno y otro. Bien. Cuando yo presioné acá, miren aquí cómo me salía el asistente. Y por acá ya yo tenía aquí el asistente y hasta que finalizaba por acá. Bien. En este escenario es bien diferente, pues miren cómo está el nuevo asistente, el nuevo editor de Power Query, el cual me permite hacer un sinnúmero de funciones. Por ejemplo, para dividir la columna lo puedo hacer por delimitador, por el número de caracteres, por posiciones, por mayúsculas, por minúsculas, por dígito, de dígito a dígito y así sucesivamente. Bien, y así puedo ir agregando columnas, quitando columnas, un sinnúmero de funciones bien interesantes que tenemos en esta nueva herramienta. Entonces, si quiero hacer aquí la separación, que es lo que nos está pidiendo, le digo aquí que va a dividir las columnas por un delimitador. ¿Qué es un delimitador? Es ese carácter que no necesariamente tiene que ser una I comercial. Puede ser un guión, puede ser una letra, puede ser un símbolo, cualquiera. Bien, que se utilice para separar cada columna. Y le voy a decir por delimitador. Y él me va a indicar
que ha encontrado este delimitador como factor común, que es la I comercial, si quiero dividirla en cada aparición del delimitador. Aquí arriba tengo otras opciones. Bien. Entonces, acá nos dice que es de cada aparición del delimitador, le digo aceptar, y ya miren cómo él aquí automáticamente nos separó en columnas los datos que anteriormente no teníamos separados. Y la I comercial ha sido removida. Entonces, aquí puedo también conservar filas, quitar columnas, quitar filas, todo esto yo puedo jugar con esto y ahí se los dejo para que ustedes practiquen. Pero ya una vez tenemos la información de este tipo, de esta forma, entonces yo puedo venir acá y decirle cerrar y cargar y él me va a devolver esa información a Excel en el rango de datos que yo esté posicionado. Entonces, al final, de esta forma debe quedar ese ejercicio de datos de ejemplo. Entonces, con esto finalizamos la actividad de la unidad 3. Bien, de la unidad 3, que son estas tres actividades, nada complejas. Si se fijan, no hay que digitar nada, simplemente es para que vayan aprendiendo funciones nuevas. Bien, y en función de práctica. Ya para la unidad 4, empezamos a ver la temática de macros. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con los macros grabados. En Excel básico, la última unidad, vimos un ejercicio similar al que vamos a ver el día de hoy, de macros grabados. Y en esa ocasión, la idea era como motivarlos a que continuaran avanzando con los demás módulos. Ya realmente en este curso, esta es la entrada a la programación de macro. Hoy en día, el día de hoy lo vamos a ver en grabación y ya a partir de la semana próxima y la semana de arriba vamos a estar viendo los macros programados. Entonces, traten de no tener muchas tareas atrasadas, pues en las próximas 2 semanas vamos a tener mucho contenido que va a requerir un mayor nivel de análisis. Bien, entonces es importante que no tengan tantas asignaciones para así que no estén cargados. En esta práctica, en esta unidad, vamos a ver la parte de macros, ficha programador, grabadora de macros. El tema de Solver fue removido porque no es una herramienta que se utiliza mucho, del programa de clase del año pasado a este año. Pero en la guía todavía está colocado. Teóricamente, aunque no hay una práctica sobre cómo utilizarlo, pues fue removida. Pero aquí está el contenido, pueden aprovechar ese contenido también. ¿Quién me ayuda aquí con la lectura de macro? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima por acá? Voluntarios, vamos a ver. Un voluntario para que nos ayude con esta lectura comentada, por favor. Yo, profe, ¿puedo ayudarle? Sally, adelante, muchas gracias. ¿Qué es un macro de Excel? El origen de la palabra marco se remonta al griego, tal como lo define Wikipedia. Esto significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede involucrar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro, perdón. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra.
Muchas gracias, Ali. Efectivamente, tal y como nos estuvo leyendo la compañera Sally, los macros nos permiten precisamente reducir esas tareas que hacemos repetidamente una y otra vez. Bien, entonces se utiliza un lenguaje de programación especial que se llama Visual Basic para aplicaciones, que lo vamos a estar viendo la semana próxima. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar las funciones del programa. Pero no se preocupen si no son programadores de computadoras por ahora, ¿verdad? Excel provee una herramienta especial que permite crear una macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación, que es la que vamos a ver hoy, que es la grabadora de macros. Ya por aquí debajo se va mostrando el paso a paso sobre cómo ir haciendo las asignaciones. En estos primeros pasos acá se muestra cómo habilitar la pestaña o la ficha de desarrollador. La ficha de desarrollador se refiere a esta pestaña acá arriba, la pestaña de programador o desarrollador, la cual no viene activada por defecto. O sea que no podemos acceder a las funciones de los macros de manera predeterminada. Entonces debemos activar esa función y aquí están los pasos para usted ir y activar esa función y que le aparezca por acá. Bien. Entonces, adicional a la guía, tenemos acá el audiovisual o los audiovisuales. Y aquí tenemos dos audiovisuales. Tenemos uno para que le vaya indicando paso a paso cómo habilitar la pestaña programador y otro que les va a mostrar paso a paso cómo usted grabar su macro. Bien, entonces hay información de más que les servirá de mucha ayuda. En cuanto a la actividad que está por acá, la vamos a abrir. Lo primero que van a notar que cuando abran el archivo, si lo descargan, si tienen Windows 11, le va a indicar aquí arriba que Microsoft ha bloqueado la ejecución del macro porque el origen de este no es de confianza. O sea, hay un tema de confianza. Las personas que tienen Windows 11 van a tener este tipo de situaciones. Lo que hacen es lo siguiente, para evitar eso. Van a ir una vez descargado el archivo, en la opción de descarga, en el folder de descarga, van a buscar ese archivo descargado. ¿Dónde se guardó ese archivo, señores? Vamos a buscarlo otra vez. Está. Mírenlo acá. Voy a darle clic derecho, propiedades, y acá va a encontrar en seguridad la opción de desbloquear. Bien, cuando yo le doy aquí en desbloquear, presiono aceptar y abro ese archivo nuevamente, ya no me va a aparecer esa opción de que el archivo está bloqueado. Bien, eso es lo primero. Entonces, estos son algunos de los tips que no lo van a encontrar en el video de la unidad, porque esos videos los grabé antes de utilizar la versión actual de Windows 11. Bien, entonces son algunos tips ahí que hago énfasis para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí deben realizar algunos macros para la sumatoria sencilla aquí de 1, 2, 3. Otro macro para la sumatoria del total de tareas y el examen. Y otro macro para colocar, o en el mismo macro, para colocar los nombres de las damas en color rosa y los caballeros en color azul. Puedo hacer estas tres funciones en un mismo macro y ya las demás las puedo visualizar después. Bien. Esas tres funciones las vamos a utilizar acá en macros grabados. Lo que se busca es que a través de un macro yo pueda sumar estas tareas, 1, 2 y 3, colocarlo acá, y luego sumar el total de tareas y el examen y colocar el valor acá. Al mismo tiempo, identificar cuáles de estos nombres representan nombres de damas y cuáles representan de caballeros y asignarle un color de relleno a esas celdas. Bien, el macro debe tener esa capacidad. Mañana, ¿qué puede pasar? Pueden cambiar los nombres de las personas que estén acá, pueden cambiar las calificaciones de las diferentes tareas y el macro, cuando yo lo ejecute, va a hacer el cálculo sin importar los cambios que yo haya hecho. Entonces, esa es la importancia del macro.
Entonces, en este escenario, vamos a ir primero a la pestaña de programador. Como vamos a utilizar la función de macro grabado, la función de macro grabado me permite que una vez yo inicie la grabación, voy a ir realizando la tarea manualmente en esta ocasión para que el macro vaya aprendiendo lo que yo quiero que él haga. Entonces, por ejemplo, voy a ir, si se fijan aquí está la pestaña de programador, aquí están todas las opciones, vamos a utilizar varias, son unas 3 o 4 el día de hoy. Ya entonces en la semana próxima vamos descubriendo muchas más. Lo primero que vamos a ver aquí en la grabadora de macro. Cuando le presiono aquí en grabar, me va a pedir el nombre que quiero colocar ese macro. Registro de calificaciones. Bien. Luego tengo acá el nombre, no debe tener espacio. Si le doy a aceptar acá, me dice que hay un error con el nombre y que no, para separarlo, entonces utilice una rayita abajo. Entonces aquí yo puedo colocar una rayita debajo. Bien. Y acá donde me dice tecla de modo abreviado, es qué combinación de tecla, a través de qué combinación de tecla yo quiero que se invoque ese macro. En este escenario vamos a crear un botón más adelante, que es a través del cual yo le voy a presionar para que él ejecute el macro. Pero si no tuviese el botón, con esta combinación de tecla también lo puedo invocar. Otro punto muy importante es que aquí debajo yo puedo indicarle a Excel en qué parte yo quiero que se grabe ese macro. Si le digo en este libro, cuando yo envíe el libro, lo elimine, ya ese macro se eliminó. O simplemente se va a utilizar cuando se abre este libro. Si le digo libro nuevo, en todos los libros nuevos que se abran, va a estar disponible este macro que yo voy a grabar. Y si le digo libro de macro personal, ese macro se va a guardar en un lugar donde yo voy a tener todos mis macros de uso personal que puedo invocarlo sin importar que sea un libro nuevo, un libro viejo, un libro que me hayan enviado y así sucesivamente. Bien. En mi caso yo utilizo este libro porque como siempre vivimos trabajando en impartiendo docencia, mostrando estos casos, entonces no quiero que se me agrupen muchos macros del mismo tipo. Y la descripción, que no deja de ser, no es menos importante, pues si mañana yo no estoy disponible, quién fui que creó el macro, hay otra persona que puede ejecutar el macro sin mayor complejidad, sin mayor percance, puede identificarlo y ejecutar. Por ejemplo, macro utilizado para para realizar el cálculo de calificación. Una vez yo presiono aquí aceptar, va a cambiar acá el grabar macro. Miren, le digo aquí, ahora me dice detener macro. Y a partir de este momento, todo lo que yo haga con las celdas se va a grabar en parte de ese macro. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, puedo venir aquí y decirle, bueno, mira, yo quiero que la sumatoria de esto se me coloque acá. Con la autosuma, y aquí yo tengo ese resultado. Vengo acá, con la autosuma, ya yo tengo ese resultado. Si quiero hacerlo hasta abajo y le doy doble clic y él me autocompleta hasta aquí abajo, haciendo referencia a cada fila que voy a ir bajando. ¿Okay? De esta forma. Lo mismo lo hago con la nota final. Bien. Le digo aquí sumatoria. A esto le vamos a poner un tamaño más grande. Centrado, negrita. Hacemos doble clic y ya aquí podemos ver cómo él ha ido bien, haciendo el cálculo en base a lo que se muestra acá. Todavía el macro está grabando. Miren, aquí dice detener grabación. Él está grabando todo lo que yo estoy haciendo. Y eso una vez yo finalice, lo va a llevar a un código de programación. Que si mañana tengo la necesidad de modificar y tengo los conocimientos necesarios, lo puedo hacer. Entonces, lo siguiente es aquí determinar el nombre de las damas y los caballeros. Para ello, yo voy a identificar qué factor común tienen estos nombres.
y en base a eso voy a agregar un formato condicional para que esas celdas tengan un formato en base, dependiendo de la condición que se dé. Por ejemplo, podemos identificar que los nombres de féminas terminan en A, con la letra A. Cristina, Elma, Elsa, Hilda, María. Bien. Entonces, en este escenario puedo seleccionar estas celdas y aquí indicarle, bueno, mira, quiero una nueva regla. Esa nueva regla va a ser que se va a aplicar un formato cuando tenga un texto específico. ¿Cuál es ese texto específico? Que termina por la letra A. Cuando se dé ese escenario, como son damas, se le va a colocar un relleno de color rosa. Mírenlo acá. En el caso de los hombres, vamos a decir que los hombres contienen una O. Pues en este lado, Humberto y Ricardo finalizan con la O, pero Jorge está aquí en el medio. Víctor, Jerónimo, José. Y acá vamos a ponerle, bueno, sí, aquí tengo la O también. Entonces, en el caso de Juan, es que no la tengo. Entonces, a Juan vamos a ponerle la A de Juana. Y ya él automáticamente se pone en rosa porque ya identificó que termina en la A. Bien, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero que contiene la letra O. Texto específico que contiene la letra O. No importa dónde la contenga. Va a ser azul. Bien, aquí vemos que sí funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya el macro hizo su trabajo, yo hice todo lo que se me pidió. Voy a detener la grabación. Bien. Voy a eliminar estos cambios que yo hice acá, porque la idea es que ahora hacer cambios y si se fijan acá, por ejemplo, vamos a hacer cambio en la primera fila, que solamente tenemos 50K, 0 aquí y por ende un total de 50. Vamos a eliminar este. Vamos a eliminar la nota final. Y vamos a modificar esto. 20, 20, para ver si es verdad que él va a analizar y va a cambiar el resultado. De 50 debe llevarlo a 80. Entonces, aquí de María, voy aquí a remover. Si se fijan aquí, María, María está en rosa. Yo le voy a cambiar a Mario para que se muestre en azul cuando yo vuelva a escanear. Y José, en este caso vamos a utilizar aquí a Victoria, por ejemplo, porque en este caso tiene la O. Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces con María, convertirlo en Mario. La idea es que esta celda, en vez de marcarse en rosa, se marque en azul cuando volvamos a hacer la lectura. Vamos a borrar aquí estas condiciones que se han puesto. Vamos por acá, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Aquí está. Entonces vamos a insertar el botón. Ya tenemos el macro grabado, limpiamos los datos, modificamos algunos de ellos para ver el resultado. Aquí en María vamos a ponerle Mario, para que en vez de que sea rosa se muestre en azul. Y entonces vamos a la de programador y aquí tenemos los controles. Los controles son los diferentes objetos que yo puedo utilizar para facilitar la vida en Excel. Por ejemplo, un botón podría ser. Tengo dos tipos de controles, de formulario y de ActiveX. Los de formulario permiten la ejecución de un macro existente. Bien, cuando yo agrego un botón de este tipo, me dice, indícame a cuál macro tú quieres que yo me enlace para que cuando tú presiones este botón, yo ejecute ese macro. Bien. En el caso de la de ActiveX es diferente, pues yo hago la programación del macro de manera manual justo en ese momento. Este tipo de macros lo vamos a estar viendo la semana próxima. O ese tipo de botones o de controles. ¿Sí? Vamos a trabajar con el formulario. Lo voy a insertar por acá. Y miren cómo él automáticamente me abre el área de macros mío.
pidiéndome que yo seleccione cuál de estos macros es el que yo quiero enlazar a ese botón. Que cuando yo ejecute el botón, presione el botón, se ejecute ese macro. Le digo que registro de calificaciones, ya está acá. Esto yo lo puedo cambiar acá. Bien. Y ya en este escenario, si yo presiono este botón, él hace el cálculo nuevamente. Mira aquí cómo él lo utilizó aquí los nuevos datos de origen que tenía, que hice los cambios. Y aquí ya me da la 80. E incluso acá, miren cómo la regla reconoció que en vez de Mari es Mario y me lo está colocando en azul. Bien, entonces esa es la ejecución del macro que deben hacer. Un punto muy importante, muy importante. Bien, cuando ustedes, por ejemplo, aquí quieren guardarlo como macro, deben venir al archivo. Un momentito. Entonces, líderes, muy importante acá, guardarlo en formato macro. Bien, si no lo guardan aquí en el formato macro, Excel habilitado para macros. Si no lo guardan en este formato, cuando usted cargue la práctica, yo no voy a poder visualizarla ni ejecutar esa programación del macro que usted hizo. Entonces, vital que lo guarden en este formato, ¿bien? Para yo poder probar esa programación que usted hizo. Le digo aquí guardar como XLMS, LSM, perdón, y ya ese macro queda guardado. ¿Qué se programó cuando yo hice esa grabación? Que es lo que se le pide acá en la edición del macro y cómo mostrar eliminación del macro. Ustedes deben crear unas capturas de imágenes acá. Entonces, por ejemplo, en macros, aquí donde dice macros, en la parte superior acá, presiono acá, selecciono el macro que yo quiero ver el código y aquí le digo modificar. Si quisiera eliminarlo, lo elimino por acá. Bien, y aquí en el caso de presionando aquí, van a hacer una captura y es la que van a colocar acá. No necesariamente hay que eliminarlo, bien, no hay que eliminarlo, pero por lo menos que se vea que usted sabe cómo hacer. Pero si quiero ver el código, vengo aquí a modificar y todo este código fue el que se generó con la grabación de mi macro. Bien, este que está acá. Si yo vengo aquí arriba, registro de macro utilizado para realizar el cálculo de calificaciones, la parte de la combinación de teclas y todo lo que es la selección de celdas,
y los diferentes cálculos que se estuvieron haciendo. Bien. Esta es la forma más fácil de trabajar con los macros. Tiene sus limitaciones, pues realmente tiene un límite cuando no programo de manera escrita, ¿verdad? Sino, en este caso, cuando lo estoy haciendo con clics. Pero bueno, vamos paso a paso. Ya la semana próxima vamos a empezar a ver la parte de programación y de diseño de formulario. Y ya en su momento entonces le vamos a ir a mostrar nuevas herramientas que le van a permitir automatizar tareas que hoy en día ustedes hacen de manera manual, repetitivas, en su día a día laboral. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos mostrados el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Les está gustando la clase? ¿Vamos bien? Pueden mover. Claro y bien. Bien, señores. Entonces, de mi parte, mi compromiso para con ustedes actualizar las calificaciones de las entregas, que no lo he hecho todavía. Lo voy a poner en eso entre el día de hoy y mañana, para que ahí estén ya, vayan viendo cómo van los avances. Les voy a compartir también la grabación de nuestro encuentro del día de hoy. Y vamos avanzando entonces, ustedes van avanzando con las tareas. Si tienen alguna duda en el proceso, estamos disponibles por el grupo de WhatsApp y por las diferentes vías de comunicación que tenemos abiertas. Un placer y pasen buenas noches. Bye bye. Buenas tardes. Disculpen. Bye bye.